Empezar a tocar el piano. Qué bonito suena, ¿no? Puede ser una aventura increíble para un niño. Pero, híjole, ¿cómo le hacemos para que esa emoción de principio, esa chispa, no se apague cuando ya la práctica diaria se siente más como, pues, como tarea? Uf, es el gran dilema, ¿verdad? La fascinación inicial es fuerte, pero la constancia, esa rutina que se necesita para avanzar, ahí es donde la cosa se complica para muchos. Justo eso. Hoy vamos a meternos a fondo en cómo iniciar a los niños en el piano de una forma que funcione. Y, súper importante, que los mantengan motivados. Tenemos un montón de material interesante. Guías de conservatorios, artículos de psicología sobre cómo aprenden música los niños, consejos de plataformas como Flowkey, Música para Todos. Sí, y también debates en foros sobre qué jala para motivar y hasta recomendaciones de repertorio de pianistas ya con experiencia. La idea es encontrar esas claves, ¿no? Para que empezar con el piano sea una buena experiencia. Vamos a ver por qué un niño aprende tan distinto a un adulto, cómo mantener esa motivación y qué piezas son las buenas para arrancar. Perfecto. A ver, empecemos por ahí, por el cerebro. Entiendo que la manera en que aprende un niño es, pues, radicalmente distinta a la de un adulto, ¿cierto? Totalmente. Y la neurociencia nos da unas pistas fascinantes. La clave, fíjate, es la plasticidad cerebral. En la infancia, sobre todo, digamos, entre los 3 y 10 años, el cerebro es como plastilina, súper moldeable. Está creando conexiones neuronales a una velocidad increíble. O sea, no es solo que aprendan más fácil. No, es más profundo. Es como si estuvieran construyendo la infraestructura cerebral para la música. Algo que, bueno, de adultos ya nos cuesta mucho más. ¡Wow! Como si estuvieran cableando el cerebro específicamente para la música. ¿Y el adulto cómo es en comparación? El cerebro adulto ya está más estructurado, más asentado. Tiene una capacidad de razonamiento lógico muy buena. Busca aplicar lo que aprende rápido. Pero esa facilidad para crear redes neuronales nuevas de cero, esa plasticidad, pues ya es menor. Los niños captan todo muy intuitivamente, casi por ósmosis, ¿sabes? Memorizan patrones, imitan, juegan y después entienden la teoría. Ah, mira qué interesante. El adulto normalmente necesita el camino inverso. Entender primero la lógica, el porqué, para luego poder memorizar y aplicar. Qué loco eso de invertir el proceso. Sentir y hacer para entender, en lugar de entender para poder hacer. Exacto, y hay evidencia física, ¿eh? Estudios muestran que una parte del cerebro que conecta a los dos hemisferios, el cuerpo calloso anterior, tiende a ser más grande en músicos que empezaron jóvenes, ponle, a los 7 o 8 años. ¿En serio? Sí, y también se ve una relación entre empezar temprano con la música y tener mejores funciones ejecutivas, o sea, planificar mejor, tener mejor memoria de trabajo, y eso les dura hasta adultos. ¡Órale! Que la conexión entre hemisferios sea físicamente distinta, eso sí que es un argumento fuerte para empezar temprano, más allá de que parezca más fácil. ¿Y esto cómo pega directamente en la forma de enseñar? Pues implica que los métodos tienen que ser diferentes sí o sí. Para niños hablamos de pedagogía. Necesitamos enfoques estructurados sí, pero muy lúdicos. El juego no es un adorno, es la base. La repetición es clave, pero tiene que ser a través de la actividad, del hacer en el piano. Claro. El profe es un modelo a seguir y las reglas, aunque flexibles, tienen que estar claras. Fuentes como Música para Todos insisten mucho en medir si el niño está disfrutando, ¿sabes? Tiene lógica. Si no hay disfrute, pues se cae todo. Y para los adultos, ¿qué cambia? Ahí entra lo que se llama andragogía. Se busca más autonomía. El aprendizaje es más razonado. Las metas son flexibles, se ajustan a los intereses, al tiempo que cada quien tiene. La relación maestro-alumno es más horizontal, más de equipo. Como decía la profesora Libitin, citada en Valencia. Entendido. Cerebros distintos, enfoques distintos. Ok. Pero llegamos a un punto clave que afecta a todos, aunque chance de forma distinta. La motivación. Esa gasolina para sentarse al piano un día sí y otro también. Es el meollo del asunto, la verdad. Y lo ves en todas partes, desde Floki hasta los foros de papás en Reddit. Pasa la novedad y la práctica se puede sentir, pues, pesada, repetitiva. ¿Una obligación más? Sobre todo, dicen algunos, con la generación smartphone, ¿no? Que está acostumbrada a recompensas rápidas, a estímulos constantes. ¿Y el piano?
pues requiere paciencia. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo le hacemos para que no decaiga esa motivación? ¿Qué estrategias dicen las fuentes que sí funcionan? Algo que Floki recalca muchísimo es la química con el profesor. La conexión personal es básica. Puede ser un pianista increíble, pero si no hay ese clic con el niño, la clase nomás no va a jalar. Recomiendan observar, ir a clases de prueba, hablar mucho con el profe. Y, Y bien importante, no tener miedo a cambiar de profesor si la cosa no fluye. fundamental eso. A veces como papás nos aferramos a un currículum y se nos olvida lo humano. Y luego, claro, está la práctica en casa, ese momento. Ahí, la constancia es la reina. Pero ojo, aplicada con inteligencia. Es mucho mejor practicar poquito cada día, 10 o 15 minutos al principio, que darse un atracón de 1 hora una vez a la semana. Se trata de crear el hábito. Mm. Esa repetición corta, pero diaria, fija mucho mejor las habilidades motoras y los conceptos. Y junto con el hábito, supongo que vienen las expectativas. A veces, como papás, proyectamos nuestras propias ganas, ¿no? Totalmente. Y es un error. Hay que bajarle a las expectativas y ajustarlas al ritmo de cada niño. La paciencia es oro. Y aquí va un punto clave que sale en todos lados. Hay que elogiar el esfuerzo, las ganas que le echa, la constancia. No tanto el supuesto talento que trae. Ah, eso es importante. Sí, decir qué bien trabajaste hoy o qué concentrado estuviste es mucho más potente a largo plazo que un ¡ay, qué talentoso eres! Construye resistencia para cuando se ponga difícil. Buen punto. Reconocer el proceso, el trabajo. ¿Y qué onda con los pequeños incentivos? ¿Funcionan las recompensas, las estrellitas y eso? Pueden ser útiles, sí, sobre todo con los más chiquitos para arrancar y establecer la rutina. Fluky sugiere cositas negociadas, un poco más de tiempo de pantalla, una calcomanía en una tabla por cada día de práctica. La idea no es sobornar, sino usar metas chiquitas y alcanzables para mantener la motivación mientras se forma el hábito y, ojalá, surja la motivación interna, la que viene de adentro. Y claro, hacerlo divertido, usar la tecnología que tanto les gusta, ¿no? Definitivamente, integrar tablets, apps interactivas como las de Floki que te dan retroalimentación al momento, eso puede hacer la práctica menos árida, Ujú. más como un juego. Plataformas como Música para Todos también insisten mucho en métodos lúdicos. Se trata de convertir la posible frustración en algo más atractivo. Ok. Y en todo este cuadro, ¿cuál es el rol de los papás? Porque es una línea bien delgada entre apoyar y presionar de más. Es un equilibrio súper delicado. Como dicen en el Conservatorio de Valencia y se debate en los foros, recordar la práctica, pues sí, a menudo es necesario para enseñar disciplina, rutina, pero obligar a la fuerza, sin escuchar, puede crear un rechazo, profundo y duradero. Es clave observar al niño, hablar, entender qué le frustra, qué le gusta. Sí, escuchar. Y fíjate un dato interesante del conservatorio. Casi la mitad de los niños, el 49%, empiezan porque quieren. Pero un buen cacho, el 26%, lo hace porque los papás quieren. Ah, mira. En cambio, entre los adultos, el 85% empieza por gusto propio, por una ilusión personal. Eso ya marca una diferencia de inicio enorme. Esa diferencia en el origen de la motivación es, ¡wow!, súper clave. Bueno, ya vimos las diferencias al aprender, las estrategias para la motivación. Ahora, a lo práctico. ¿Cómo se empieza? ¿Qué métodos o enfoques iniciales son los buenos? Lo primerito, y Música para Todos lo recalca mucho, es no olvidar el juego en la fase inicial. Explorar el teclado, sacar cancioncitas de oído, juegos de ritmo, todo eso crea una base positiva antes de meterse a métodos más formales. Ver si el niño lo está disfrutando en esta etapa es fundamental. Ok, empezar jugando, explorando, y ya que esa curiosidad está aprendida, ahí sí entran los métodos más estructurados. Exacto. Hay varios métodos bien conocidos para principiantes. Las fuertes mencionan Bastien, Emmons, Suzuki, Aaron, Faber. Hay varios. Lo importante, como dicen en Piano Sistema Personalizadas y en la guía del CSMA, es que estos métodos están diseñados para construir la base técnica y de coordinación antes de aventarse a tocar piezas complicadas. Ajá. Es como poner los cimientos antes de levantar la casa. Intentar lo segundo sin lo primero, pues es receta para la frustración. Construir esa base sólida primero.
Piano Sistema habla de planificar con conciencia, como diseñar un mapita del viaje musical. Justo eso. No es nomás seguir un libro y ya. Un buen enfoque necesita un plan adaptado. Y eso requiere primero empatía. Entender qué puede hacer el niño, qué le interesa, qué metas tiene, aunque sean chiquitas. Segundo, combinar bien el entrenamiento técnico, la agilidad, la fuerza, la coordinación, con piezas o ejercicios que le queden a su nivel. Ok. Y tercero, tener objetivos claros, aunque sean a corto plazo, para que sienta que avanza y no se pierda. ¿Y qué cosas concretas se trabajan en esa fase inicial, en esa construcción de la base? Pues mira, según guías como las de Plan Piano o CSMA, los puntos clave son desarrollar una buena postura relajada, conectar la lectura de notas con lo que se toca, que no sea algo abstracto, trabajar la independencia de las manos, introducir poco a poco cosas técnicas básicas como escalas, arpegios sencillos y empezar a acostumbrar el oído y los dedos a diferentes estilos, a diferentes sonidos. Súper completo. Se construye la base, se planea el camino y entonces sí, llega el momento de tocar música de verdad, el repertorio. ¿Cuándo es buen momento y por dónde empezar para no morir en el intento? El momento ideal, como insiste mucho el dúo Espíndola en su análisis, es justo después de haber asentado esa base técnica y de coordinación. Lanzarse a piezas famosas muy pronto, sin tener las herramientas, es casi garantía de frustración y de querer abandonar. Tiene toda la lógica. Preparar las herramientas antes de usarlas. Y ya listos, ¿cuáles son esas primeras piezas recomendadas? El dúo Espíndola da como una ruta por estilos, ¿no? Sí, dan una guía muy útil, la verdad. Para el barroco, Bach es el rey para empezar. Sugieren el cuaderno de Ana Magdalena Bach. Piezas como el famosísimo Minueto en sol mayor son perfectas para empezar a trabajar la independencia de manos y entender el contrapunto simple, o sea, cómo dos melodías suenan bien juntas. Ah, el Minueto en sol. ¿Quién no lo ha escuchado o intentado 1000 veces? Un clásico. Después de Ana Magdalena, ¿qué sigue con Bach para principiantes? El paso natural suelen ser los pequeños preludios y algunas fugas sencillas de Bach. Son una intro más amable a las formas barrocas que las obras más grandes. Son más cortos, a veces como si fueran improvisados. Ayudan a entender cómo se construía la música en esa época. Las fugas, bueno, chance un poquito después. Y si se puede, las invenciones a dos voces son oro molido para la enseñanza. Bach las hizo para sus hijos y trabajan súper bien la técnica, el fraseo, la independencia. Todo. Impresionante cómo Bach sigue siendo tan clave siglos después. Si brincamos al clasicismo, ¿qué tipo de piezas son las buenas? Ahí entran las sonatinas. Son como versiones más cortitas y más fáciles de las sonatas clásicas. El dúo Espíndola recomienda las de Clementi. Su opus 36 es un clásico. También las de Kuhlau o las sonatinas vienesas que dicen que son de Mozart. Son buenísimas para introducir la forma sonata, eso de exposición, desarrollo, reexposición, y para trabajar cosas del estilo galante, como escalas y arpegios fluidos. ¿Y el gran Beethoven tiene algo que no sea súper difícil para empezar? Sí, curiosamente tiene un par de sonatinas que hasta se consideran un poco más sencillas que algunas de Clementi o Mozart. Y claro, está para Elisa. El tema principal es bastante accesible y permite trabajar un toque más expresivo, ya casi romántico, aunque las partes de en medio sí son más retadoras. Para Elisa, otro inevitable. Moviéndonos hacia el romanticismo, ¿qué compositores nos dan buen material para empezar? Aquí una figura clave es Burgmüller y sus 25 estudios fáciles y progresivos Op. 100. Aunque se llamen estudios, son piezas muy melódicas, con nombres bonitos como Arabesco o La Tormenta. Son un puente genial entre la técnica y la musicalidad expresiva. Introducen sonidos y el uso del pedal del romanticismo temprano de forma muy atractiva. Suena a música que sí inspira. ¿Y qué tal Robert Schumann? Él tiene música para niños, ¿no? Exacto. Schumann es básico aquí con su álbum para la juventud y las escenas infantiles. Son colecciones de piezas cortitas, muchas con temas infantiles, pero con una profundidad musical enorme. El reto ahí suele ser lograr que las melodías canten bien, balancear las voces, cosas clave del piano romántico. La dificultad varía bastante dentro de los álbumes, eso sí. Piezas delicadas pero con sustancia. ¿Y si damos un pasito más en el romanticismo? Chopin para principiantes. Suena casi a contradicción. Y lo es, en buena medida. El dúo Espíndola es muy cuidadoso con esto.
Advierten que solo unos poquitos preludios del Op. 28 de Chopin son realmente abordables al principio. Mencionan el número 4, el famoso en mi menor, que es muy lento, el 6, el 7, que es súper cortito, el 15, el de la gota de lluvia, más por la atmósfera, y el 20, el de los acordes solemnes. Ajá. Son piezas que piden mucha madurez musical, control del sonido, saber construir frases largas, aunque técnicamente no sean las más difíciles de Chopin. Son como una probadita de su mundo sonoro, pero con mucho respeto. Entendido. Chopin con pincitas al inicio. ¿Y qué pasa con la música más moderna, del siglo XX? ¿Hay algo ahí que sirva para enseñar? Claro que sí. Hay dos compositores que destacan mucho por su trabajo pedagógico. Béla Bartók con los primeros libros de su microcosmos. Son cientos de piezas chiquitas y progresivas que van metiendo poco a poco las disonancias, los ritmos raros, las armonías del siglo XX. Son geniales para acostumbrar el oído y los dedos a sonidos nuevos desde temprano. Como una vacuna contra el miedo a lo moderno, ¿no? ¿Y el otro compositor? Dmitri Kabalevsky, con colecciones como sus 30 piezas para niños. Es parecido a Bartók en el sentido de que es música del siglo XX para estudiantes, pero quizá armónicamente es un poco menos radical. Sus piezas son muy bonitas, exploran diferentes caracteres del piano y trabajan técnica y musicalidad muy bien. Bartók y Kabalevsky como puertas al sonido del siglo XX. Excelente. Y el dúo Espíndola hasta sugería como una ruta, ¿no? Una secuencia posible. Sí, proponen un camino lógico como ejemplo. Chance empezar con Ana Magdalena Bach, seguir con una sonatina de Clementi, luego, si se puede, las invenciones de Bach. Intercalar con piezas de Kabalevsky o Schumann para otros colores, atreverse con algún preludio muy escogido de Chopin y quizás meter Bartók en paralelo para ampliar el lenguaje. Es solo un ejemplo, claro, pero da una idea de cómo armar un camino coherente. Fantástico. Creo que hemos recorrido un camino súper completo. Desde cómo funciona el cerebro del niño al aprender música, pasando por estrategias clave para que no tiren la toalla con la motivación, hasta una guía muy práctica para elegir métodos y las primeras piezas. Al final, las claves parecen ser, primero, entender y respetar cómo aprenden los niños. Aprovechar esa plasticidad cerebral increíble que tienen. Segundo, cultivar la motivación activamente, no solo con premios, sino fomentando el disfrute, la conexión con el maestro y sobre todo valorando el esfuerzo, las ganas. Y tercero, elegir métodos y piezas que construyan habilidades poco a poco, de forma significativa, sin querer correr antes de caminar. Exacto. Y todo esto nos deja con una reflexión final, quizá la más importante de todas. En este viaje por las teclas blancas y negras como guías, ya seamos papás o maestros. ¿Cómo encontramos ese equilibrio tan fino? ¿Cómo balanceamos la estructura y la disciplina que se necesitan para avanzar, con la exploración creativa, la espontaneidad y la pura alegría de hacer música? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nos aseguramos de que el piano se convierta en un compañero para toda la vida? Una fuente de expresión, de disfrute, y no solo en una tarea más de la infancia que se deja en cuanto uno puede. Encontrar ese punto exacto entre guiar con estructura y fomentar el placer que viene de adentro, ese es, quizá, el verdadero arte de acompañar a un niño en su inicio musical.